Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy conversaremos sobre el efecto de las leyes de cuota en la representación política de las mujeres en América Latina y para hablar de ello tenemos como invitada a Daniela Ormazábal Rojas, quien es maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, cientista política de la Universidad Diego Portales de Chile y diplomada en Big Data para Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha sido investigadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora de comités técnicos en el Ministerio del Interior de Chile. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Estudios del Servicio Electoral de Chile. Es miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política y forma parte de la Red Latinoamericana Red de Politólogas. Daniela, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, mira, muchas gracias a ti, Anselmo, por la invitación. Yo feliz de conversar hoy día con ustedes. Por supuesto, bueno, agradecer a todos quienes hacen posible este programa y por supuesto a toda la audiencia que el día de hoy está con nosotros y nos escucha en este momento. Qué amable, Daniela. Pues vamos a iniciar porque el tiempo en este tipo de emisión corre muy rápido. Eh, Daniela, para el público que nos va a ver y escuchar, contextualice lo que más adelante conversaremos. Quiero iniciar esta sesión con una pregunta que en mi opinión es básica. ¿Qué son las cuotas de género? Y sobre todo, ¿cuándo y por qué surgen? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Anselmo, por la presentación. Bueno, en relación a tu pregunta, es bien interesante este tema porque yo te diría que ha tenido una evolución importante este tema de las cuotas de género, ¿no? Poco para comenzar, yo te podría decir que las cuotas de género son medidas de acción afirmativa que tienen un carácter temporal y que buscan corregir situaciones de desequilibrios asociadas al género en el acceso a cargos de la toma de decisión o elección popular. Y estas medidas se basan en el supuesto de que existe una situación de desequilibrio, por así decirlo, ¿no es cierto?, de estructuras sociales que impiden la igualdad de oportunidades de ciertos grupos o ciertos individuos de acceder a la toma de decisión o a las esferas, digamos, más importantes o a las esferas públicas. Entonces, un poco la idea central de estas cuotas de género es establecer un porcentaje mínimo, ¿no es cierto?, de representantes, en este caso mujeres, en espacios públicos o en tomas de decisión, garantizando que éstas no queden marginadas de la vida pública o que tengan una presencia muy marginal, por así decirlo, ¿no? Entonces, en relación a las cuotas, nosotros podemos ver que existen básicamente tres tipos de cuotas de género. Una que son las cuotas por escaños reservados, en donde más bien independientemente de la votación, ¿no es cierto?, que obtengan las mujeres, ya estas sí tienen un cupo reservado, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? De tal porcentaje del Congreso tiene que sí o sí haber mujeres. Entonces, esto es como un escaño reservado que se utiliza mucho también para los grupos indígenas, grupos minoritarios, etcétera, de los países. También están las cuotas de partidos, en donde generalmente los partidos de forma voluntaria establecen, ¿no es cierto?, un porcentaje mínimo de mujeres que debiesen ir en sus listas electorales o en sus nominaciones. Y también están las cuotas legislativas, en donde estas son como las más populares y son impuestas desde la norma electoral, ¿no?, las cuales establecen que un cierto porcentaje de las listas electorales que presentan los partidos tienen que tener sí o sí mujeres. Entonces, esos son como los tres tipos de listas que nosotros encontramos en- aquí en la región y en el mundo. Y es interesante ver un poco también esta evolución que yo te mencionaba desde un principio, ¿no? Porque las cuotas de género fueron muy populares en los 90, tuvieron principalmente su auge en los años 2000. Yo te diría que los primeros países en América Latina, el primer país que incorporó las cuotas de género fue Argentina, que fue en el año 91.
Y en ese entonces, recuerdo que en el año 2000, 2006, los países que más tenían mujeres en sus congresos eran Costa Rica, Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces, ha tenido una evolución, como te decía yo, porque en ese entonces, desde los 90, el porcentaje de mujeres en los congresos no superaba el 11-12%. ¿Te fijas? Y ahora, si vemos lo que hay en los congresos de América Latina, hay incluso países que tienen paridad, ¿no? Que tienen como 50 y 50. Entonces, ha sido toda una transformación de cómo empezamos, ¿no es cierto?, a través de los partidos, poniendo cuotas voluntarias, pasamos a las leyes de cuotas legislativas, y ahora estamos ya con países con paridad, ¿no es cierto? Como en el caso de México y en el caso de Argentina y algunos otros. Entonces, eso es interesante, este análisis. Y como te decía, surgen principalmente porque había un porcentaje muy bajo de mujeres en los congresos, ¿no? Entonces, se veían que los partidos políticos eran decisivos al momento de nominar mujeres. Muchos partidos, si no estaban obligados, no lo hacían. Entonces, por eso también desde ahí un poco la subrepresentación, ¿no? Y por supuesto todos los otros factores que inciden que las mujeres no puedan hacer una carrera política, ya sea el techo de cristal, el tema los cuidados, hijos. Tenemos también, bueno, las reuniones, ¿no es cierto?, de los partidos, que muchas mujeres, yo recuerdo que cuando en mi tesis, que era justamente sobre ley de cuotas y elección y representación femenina en los congresos, había muchas mujeres que manifestaban que las reuniones, por ejemplo, de los partidos políticos eran muy tardes, se hacían fines de semana y ellas tenían muchas labores de cuidado también. Entonces, por eso yo creo que es importante haber establecido esta legislación, porque había muchos otros factores estructurales, sociales y culturales que imposibilitaban que las mujeres pudieran hacer una carrera política y que finalmente pudieran llegar a puestos de toma de decisión. Qué bien que comentas esto para que las personas jóvenes que nos van a ver y escuchar, que tienen entre 18 y 20, sepan cuál es la importancia de esto. Tú lo acabas de señalar muy bien, que es erradicar la subrepresentación que existía hasta antes del año 2000 en relación a ciertos grupos y terminar específicamente con la exclusión de las mujeres en el ámbito político. Y solo para redondear esta pequeña introducción, para que las personas que nos van a ver sepan muy bien la importancia y la magnitud de esto, porque que sepan de dónde venimos y en dónde estamos. Daniela, todo fenómeno social o político es un proceso, contiene hitos que lo impulsan y por tanto se puede dibujar una trayectoria. En ese sentido, para el tema que estamos abordando, ¿cuál es la relevancia histórica de la cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en Beijing en el 95? Y mira, qué importante lo que mencionas, porque esa conferencia celebrada en el 95, yo diría que marca como un hito, ¿no? O un punto de inflexión en donde se comenzaron a discutir iniciativas que convocaban a los distintos gobiernos para implementar políticas públicas orientadas a asegurar el acceso equitativo de las mujeres, ¿no?, a las estructuras de poder, a las tomas de decisiones, lo que te comentaba anteriormente. Entonces, en esa conferencia, los países firman un acuerdo, se comprometen a incorporar esta dimensión de género en el diseño de los procesos eleccionarios. Entonces, aquí lo interesante es que las agendas gubernamentales, ¿no es cierto?, de todos estos países partícipes, propusieron distintas como estrategias para dar respuesta a estos requerimientos en el sentido de promover, ¿no es cierto?, a las mujeres en estos procesos de toma de decisión o de decisión política. Entonces, yo recuerdo una de estas como estrategias, por ejemplo, eran o sea, incorporar planes y programas de igualdad de trato, por ejemplo, ¿no?, en las distintas reparticiones de los gobiernos, a nivel de ministerios, servicios públicos, etcétera. Otro de los compromisos asumidos también en esta conferencia es crear como estas oficinas de la mujer a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces ahora uno puede ver que efectivamente en los dos gobiernos, el Poder Ejecutivo siempre hay ya sea una oficina de la mujer, un ministerio de la mujer, no sé, algo que trate efectivamente los intereses y representen a las mujeres, ¿no? Y también, y una de estas estrategias es justamente la incorporación de acciones afirmativas como lo son las leyes de cuota.
las cuotas de género. Entonces, en el sistema jurídico legal, ¿no? Y, por supuesto, esto para corregir la desigualdad de oportunidades en el ámbito de la representación política que te comentaba en un principio. Entonces, yo diría que el resultado, ¿no es cierto?, de la conferencia fue la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing, fue firmada de forma unánime por 198 países en ese minuto. Y un dato interesante de que desde la conferencia, más de 100 países han incorporado medidas de representación femenina, con un 75% de ellos siendo post-1995, que es como lo que te decía yo, que es como el auge, ¿no? A partir de los 90 es donde más los países empiezan a incorporar estos tipos de acciones afirmativas. Entonces, yo diría que esa es como la gran importancia, que finalmente marca un hito, ¿no? Como un antes y un después. Es decir, teníamos, ¿no es cierto?, un vacío de ver cómo podíamos promover, ¿no es cierto?, la representación de las mujeres en los distintos espacios, la esfera pública, y esta conferencia viene como a decirle a los países, bueno, hay una deuda, tenemos que saldarla, hay que firmar un convenio, y por supuesto ustedes comprométanse a realizar todas las estrategias y todas estas acciones que tiendan a favorecer la incorporación de mujeres en las distintas esferas, por supuesto. Mm, Qué interesante esto, porque, y qué bien que lo comentas, que es un antes y un después, sobre todo porque se establecen esos compromisos en relación a unos objetivos y medidas estratégicas que pueden ser medibles para la igualdad de género. Daniela, a veces uno tiende a pensar que porque uno pone las cosas en la legislación, en automático se tienen los resultados. Es decir, eh, por el solo hecho de estar, pensamos que ya van a generar las bonanzas esperadas. Y supongo que en este caso, como en muchos, no es así. Entonces te quiero preguntar, ¿qué factores intervienen en el efecto de las cuotas de género? Ay, mira, qué interesante. Interesante tu pregunta. Porque en realidad la incorporación de las cotas o los efectos que intervienen, ¿no es cierto?, en este efecto, por supuesto no está ajena a los cambios culturales, cambios sociales, hay muchos otros factores, ¿no es cierto?, que influyen, ¿no? Y yo te diría que dentro de la literatura los factores que más eh, encontramos que inciden, ¿no es cierto?, o que puedan, digamos, sí, influir en el efecto de las cuotas de género. Por una parte, tenemos a los sistemas electorales, ¿cierto? Tenemos también la magnitud del distrito, se refiere al número total de escaños por circunscripción electoral, el tipo de lista, etcétera. Entonces, solamente como para poner como un ejemplo y que se pueda como entender, en la literatura, bueno, y lo vemos empíricamente, nosotros los sistemas electorales proporcionales tienden a tener una magnitud de distrito mayor que los sistemas mayoritarios, ¿no? Lo cual, esto favorece la incorporación de mujeres dentro de las nominaciones que realizan los partidos políticos. Entonces, como ejemplo tenemos, por ejemplo, en el sentido de que si tenemos distritos uninominales, el partido puede ganar la elección de un escaño, ¿cierto?, en el mejor de los casos, ¿no? Pero esto produce que no haya una posibilidad real del partido que pueda decidir sobre las distintas nominaciones. Y muchas veces la nominación de una mujer implica, ¿no es cierto?, negarle como explícitamente la candidatura a un hombre. ¿Y qué pasa si ese hombre era incumbente, si está en un distrito muy competitivo, si ya es un candidato fuerte? Entonces, claro, efectivamente, en esos distritos de magnitud tan pequeña, las mujeres tienen muchas menos posibilidades de salir electas y los partidos también muchas veces no las incluyen dentro de sus listas, ¿no? Entonces, yo te diría que en ese sentido el tipo de sistema favorece o no también en que haya una mayor cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, ya sea candidatas y finalmente electas. Entonces, por una parte tenemos el tipo de sistema, también tenemos la magnitud del distrito, ¿no es cierto?, si el distrito muy pequeño o es más grande, y tenemos el tipo de lista electoral, porque también qué es lo que hemos visto, digamos, en los distintos estudios y análisis, que los sistemas con lista cerrada, donde se vota efectivamente por una lista de partidos, los dirigentes de los partidos controlan el orden que los candidatos aparecen en las listas, ¿no? Entonces tienden a ser más eficientes al elegir mujeres que los sistemas de listas abiertas, donde se vota como por candidatos individuales, ¿no?
Entonces, y así todo, han habido estudios que demuestran que aunque el electorado se incline o sea favorable a elegir mujeres, estas diferencias de género, por ejemplo, en los presupuestos de las campañas o en las coberturas periodísticas que también tienen los distintos candidatos de acuerdo por carisma, por carrera, etcétera, esto también puede incidir, ¿no es cierto?, en la elección de candidatas y las listas abiertas. Entonces, yo te diría que estos tres tipos de factores influyen bastante en la representación femenina digamos, en el Congreso, en el Poder Legislativo. Y también tenemos una variable que no es menor, que puede ser, que es la variable ideológica. Porque así también podemos ver, ¿no es cierto?, y te pongo ahí como el caso de Chile muy particular, pero las coaliciones, por ejemplo, acá más de izquierda, suelen tener más mujeres legisladoras que las coaliciones de derecha. Y ahí tú puedes ver distintas dinámicas, ¿no es cierto?, dependiendo de cada congreso. Pero se tiende a pensar que que los partidos, digamos, de izquierda son más progresistas y quieren llegar a un electorado mayor, más diverso y pueden incluir más mujeres también dentro de su lista y de sus nóminas. Entonces, también vemos cómo la ideología puede incidir también en que la norma, ¿no es cierto?, la ley de cuota funcione de mejor o peor manera, ¿no? Entonces, yo te diría que esos son como uno de los factores que influyen en que estas leyes de cuota funcionen de mejor o peor forma. Daniela, te voy a hacer una pregunta probablemente políticamente incorrecta, pero no puedo dejar de hacerla dado que aprovechando tu expertise, eh, originalmente tenía pensado preguntarte, ahora con lo que me estás comentando, que si el hecho de tener más mujeres en los órganos legislativos garantiza una agenda de género, pero creo que ya intuyo tu respuesta, por lo tanto, quisiera preguntarte si hay alguna diferencia en la política, en la dinámica política de los organismos, sean electorales o congresionales, el hecho de que las mujeres arriben a esos espacios políticos antes vedados para ellas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se nota? Sí, mira, bueno, hay estudios empíricos, hay autoras que han hecho estudios de caso donde dicen que las mujeres son mucho más proclives a tratar temas de género o estos women shares, por así decirlo, que los hombres, ¿no? Entonces, y efectivamente cuando, incluso hay una frase de Michelle Bachelet que dice que cuando la mujer llega a la política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Y yo creo que su frase tiene mucho sentido, porque efectivamente yo estuve analizando, eh, tanto en mi tesis de pregrado como de posgrado, la incorporación de mujeres en los parlamentos, y en la tesis de posgrado ya vi un poco de si finalmente habían más iniciativas de ley, por ejemplo, que fueran en base a temas de género, ¿no? O que representaran los intereses de las mujeres, que ahí puede ser bien controversial porque hay, digamos, es bien discutible, ¿no? ¿Qué son temas de mujeres o qué no son temas o intereses de mujeres? Pero sí es interesante ver cómo hay clasificaciones. Por ejemplo, en México el CEAMEG hizo una clasificación hace muchos años atrás de lo que eran los intereses, digamos, de género, ¿no? O temas de género. Y habían, bueno, derecho reproductivo, derecho a la salud, de hecho, había una serie de clasificación. Y un poco, bueno, en relación a tu pregunta, efectivamente, claro, tienen más cabida, tienen más espacio. O sea, es mucho más, más probabilidades de que estos temas de los cuales yo te menciono se desarrollen, se discutan. No necesariamente eso conlleva a que hayan más leyes, que eso también, mira, eso también es interesante, porque no por haber porque tú puedes presentar muchos proyectos, ¿no? Puedes discutir muchas, digamos, iniciativas legislativas con perspectiva de género al interior del Congreso. Pero ya el hecho que se esté discutiendo, se esté tratando, se estén analizando, eso ya te da un puntapié de que de eso algo va a salir, ¿no? Alguna legislación, se van a, digamos, mejorar ciertas situaciones, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se discute nada
o cuando no hay ningún interés por parte del Congreso de, digamos, de tratar estas temáticas o intereses de mujeres o legislación que representa a las mujeres, ahí no hay ni una posibilidad de que algún proyecto se convierta en ley. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo te diría que efectivamente la incorporación de mujeres cambia la dinámica, cambia la política, los congresos son mucho más moderados, no son menos polarizados, llegan a mayores consensos. Eso también está dentro de la literatura. Hay varias autoras que han hecho estudios y análisis sobre eso. Entonces, si tú me preguntas, ¿sí favorece? Sí, favorece. Ok. Entonces, tu balance hasta el 2024, Daniela, sobre desde la perspectiva esta de las cuotas de género, tu balance, ¿cuál es tu balance en relación a la efectividad de los derechos político-electorales de las mujeres? Si es positivo o todo depende de las realidades nacionales de cada país. Estoy pensando, no es lo mismo Brasil que, por ejemplo, Argentina o Chile que México. Exacto. Sí, es que mira, hay diferencias. eh, yo te diría que, por ejemplo, bueno, el acceso, ¿no es cierto?, de las mujeres a los órganos de representación política, si lo vemos, pasamos, por ejemplo, no sé, de un 11,7, como te mencionaba, en el 97, ahora a tener ya, o sea, eso a nivel global, ¿no? Como promedio de ambas cámaras, a tener como un 27% también a nivel global, mundial, ¿no? Eso ahora el 2024. Y en América Latina estamos sobre el promedio. Estamos como en un 35% de mujeres. Entonces, eso obviamente ha sido un impacto real que ha tenido, ¿no es cierto?, las leyes de cuota en el acceso a las mujeres y los órganos de representación política, ¿no es cierto? Eso como dentro de la representación descriptiva, ¿no? Ahora, en relación a los derechos políticos de las mujeres, por supuesto también hay un avance. O sea, ahora vemos efectivamente muchas más mujeres en las esferas, poderes de toma de decisión, en los congresos, en el poder ejecutivo. Hemos tenido varias ya presidentas, ¿no es cierto?, de países acá en América Latina. Yo te diría que todavía, bueno, y eso lo vamos quizás a conversar más adelante, pero si bien hay varias todavía desigualdades o brechas, yo te diría que esas brechas cada vez son menores también, ¿no es cierto?, en las distintas esferas, en los distintos ámbitos. Entonces, si tú me preguntas, como, bueno, también el efecto de estas leyes de cuota ha sido muchísimo. O sea, si ya lo vemos solamente a nivel de porcentaje, es importante. A nivel de representación sustantiva, yo te diría que también es importante. Hoy en América Latina tenemos leyes de feminicidio, tenemos leyes de, eh, por ejemplo, violencia política. Todas estas cosas antes no existían. Tenemos leyes sobre violencia simbólica de las mujeres, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y claro, y eso, como dices tú, varía, por supuesto, de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto de cómo se desenvuelven los congresos, si son más masculinizados, no tan masculinizados, si son más patriarcales o no, si son más progresistas, si hay más mujeres de izquierda, más mujeres de derecha. O sea, yo diría que influyen muchos factores, ¿no? Pero de que hemos tenido un avance, hemos tenido un avance. Eso Y es real. totalmente de acuerdo contigo, Daniela. Inclusive aquí en México, hace algún par de años o 3 años, hay un protocolo contra agresión sexual hacia las mujeres en el transporte público aquí en la Ciudad de México. Y esto nos habla de lo que tú estás comentando. Claro que sí hubo un cambio al arribar las mujeres porque se discuten y se aprueban leyes que benefician esta paridad de género, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Así Daniela, que, y finalmente, en tu opinión, ¿cuáles son los obstáculos, en tu opinión, cuáles son los obstáculos para conseguir una igualdad sustantiva en los sistemas políticos de América Latina? ¿Cuáles visoras tú en este momento? mira, yo veo, bueno, los obstáculos, yo creo que, bueno, están atravesados por elementos culturales, sociales, históricos, ¿no? Porque, como hablábamos anteriormente, no basta con generar normativas que busquen la igualdad, sino que yo diría que hay que hacer como una transformación estructural dentro de la sociedad para que estas
obstáculos para lograr esta igualdad sustantiva pueda, digamos, cada vez disminuir, ¿no? Entonces, yo los obstáculos que veo es que, por ejemplo, en América Latina todavía tenemos brechas salariales, ¿no? Eh, bueno, y ahí voy a ver como te leo algunas cifras. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, en el 2019 las mujeres ganaban en promedio un 23% menos que los hombres con similar educación y experiencia. Esto de acuerdo a los datos de la CEPAL del año 2023, creo que de este año, ¿no? Entonces, y esta brecha salarial generalmente menciona que comienza a ampliar con la llegada de los hijos a la familia, ¿no? Porque es donde ahí muchas veces las mujeres desertan o requieren empleos en menos remunerados, pero que es con una mayor libertad horaria, etc. Después, en las labores de cuidado también es un obstáculo para lograr la igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, de las mujeres respecto a los hombres, porque en ese sentido las mujeres dedican más horas de cuidado que los hombres, por ende también pueden desarrollarse menos, ¿no es cierto?, en las distintas esferas, ya sea profesionalmente, no sé, en sus carreras, y bueno, y por supuesto entrar también a la política. Entonces, ahí como cifra, tenemos que las mujeres dedican entre un 6,3 y un 29,5 horas semanales más que los hombres a realizar trabajos de cuidado no remunerados. Esto de acuerdo a la Organización Internacional de Labores. Después también tenemos que hay una discriminación por parte de los medios de comunicación, porque en términos de la cobertura que los medios realizan, ¿no es cierto?, de las mujeres. De hecho, hay como estudiosos, ¿no es cierto?, de esta representación como simbólica, en donde examinan, ¿no es cierto?, cómo los medios cubren, ¿no es cierto?, por ejemplo, a las mujeres en las distintas esferas de toma de decisión y a los hombres. Y claramente habían ciertas como narraciones estereotipadas, ¿no es cierto?, respecto a las mujeres, ciertas frases que efectivamente eran parte como de esta violencia simbólica que hay de las mujeres en los medios de comunicación y que no sucede así con los hombres. También otro de los obstáculos que yo veo, y ahí está así muy relacionado con la llegada de las mujeres al sistema político, es el financiamiento de las campañas. Por lo general, las mujeres reciben menos financiamiento para sus campañas que los hombres, se endeudan más y gastan menos que los hombres porque también reciben menos. Entonces, mira, acá yo tengo unos datos interesantes que los, los obtuve de servicio electoral, y ya son hace unos años atrás, pero ya nos marca como una tendencia. O sea, por ejemplo, en el año 2018 los hombres en promedio recibieron 33% más aportes de los partidos políticos que las mujeres para sus campañas. A su vez, en promedio los hombres gastaron un 63% más que las mujeres en sus campañas. De igual manera, 23% de las candidaturas de mujeres no abrieron cuenta bancaria para realizar campañas. O sea, cuentas bancarias, perdón. O sea, de Sí. hecho no hicieron campaña. Versus un 17% de los hombres. Y el 8% de las candidaturas de mujeres no registraron gasto en sus cuentas, versus el 2,5% de los hombres. Entonces, ahí te das cuenta que efectivamente el financiamiento de las campañas políticas y de la propaganda en elecciones, yo te diría que es como el talón de Aquiles que las mujeres tienen para estar en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, eso es un elemento muy importante y que por lo mismo se han hecho medidas, ¿no es cierto?, para revocar un poco esta desigualdad o que las brechas no sean tan grandes, y así tenemos medidas como, por ejemplo, reembolso a los partidos por candidata electa, destinar el 10% del financiamiento público para la promoción, capacitación y formación de mujeres en política. Y bueno, tenemos una serie de otras medidas, acciones que tienden a promover, ¿no es cierto?, la participación de la mujer en la política, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido yo diría que la democracia en sí tiene todavía una deuda con las mujeres, para y con las mujeres, ¿no? Entonces, finalmente, un poco la conclusión es que no va a existir desarrollo ni democracia sin equidad ni igualdad de género. Entonces, finalmente, yo te diría que todas estas brechas, todos estos obstáculos que hemos visto y que te he mencionado, siguen permeando, siguen estando muy presentes para lograr y dificultan, ¿no es cierto?, lograr esta igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, de las mujeres en relación a los hombres.
Qué interesante y suscribo esto último que dijiste porque efectivamente una democracia para llamarse como tal requiere que estén todos incluidos, todos, todas y todes. Si se excluye, se sigue excluyendo una parte de ellas, no podemos denominar a ese sistema político democrático. Así es. Daniela, pues gracias, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con Daniela Ormazabal Rojas, maestra en Ciencias Sociales y cientista política de la Universidad Diego Portales e integrante de la red latinoamericana denominada Red de Politólogas. Una vez más, Daniela, gracias y hasta la próxima emisión. No, muchas gracias a ti, Anselmo. Como te decía, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho haber estado acá en tu programa y espero, por supuesto, que los auditores les guste esta conversación y que sigan muy interesados en las próximas ediciones también. Estoy Muchas seguro gracias. que estoy seguro que les gustaron tus reflexiones. Gracias, Daniela, y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.